Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a dar inicio al segundo módulo de este curso de Excel básico. Mi nombre, Sergio Vaso Bertrán, soy el docente que se está encargando del dictado de este curso de Excel con NetZoom Plus. En esta primera cápsula vamos a ver todo lo relacionado al ingreso de información en la hoja de cálculo. Vamos a ver cuáles son los tipos de datos que se pueden ingresar y las formas en que Excel nos permite hacer este ingreso más eficiente. Luego veremos todo lo que se refiere a la modificación o edición de los datos ingresados. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el ingreso de la información. En una hoja de Excel tú puedes ingresar diferentes tipos de datos. El primer tipo de dato que puedes ingresar es texto. Puedes ingresar datos de texto. Por ejemplo, en la hoja que tengo abierta aquí es una hoja en blanco. En la celda A1, voy a acercarme para que lo puedas ver en forma más clara, voy a ingresar mi nombre completo. Ahí está. Para cerrar la celda, presiono la tecla Enter. Ya tengo mi nombre en la celda A1. Dato de texto. El nombre ha sobrepasado el ancho de la columna. Para reajustar el ancho de la columna de tal manera que mi nombre entre en ella, lo que hago es poner el puntero en el límite de A y B. Como ya vimos en la parte anterior del curso, yo puedo ajustar el ancho de la columna simplemente haciendo clic en esta línea y arrastrando hacia la derecha, ¿no es cierto? De esa manera hago el ajuste del ancho de la columna. Otra forma de hacerlo, voy a regresarlo, otra forma de hacerlo es, en lugar de arrastrar esta línea, le hago doble clic. Al momento de hacer doble clic, lo que va a hacer el programa es ajustar el ancho de la columna a lo necesario para cubrir toda la información que está ingresada en la columna. En este caso tengo un solo dato, que es mi nombre. Si hubieran más datos en la parte inferior, en las demás filas dentro de la misma columna, la columna agarraría el ancho del dato más extenso, de manera que el ancho de la columna se ajustaría automáticamente según el contenido de la misma. Bien, en la columna B, en la celda B1, voy a escribir el nombre de un día de la semana, que es lunes. Y aquí voy a enseñarte cómo Excel puede generar automáticamente series de datos. Le hago clic nuevamente al dato que acabo de ingresar y pongo el puntero en la esquina inferior derecha de la celda que tengo seleccionada. Ahí tú puedes ver que hay un cuadradito muy pequeño. Pones el puntero encima y el puntero se va a convertir en una crucecita negra. Cuando ya tengas el puntero ahí, haces un clic y sin soltar el botón del mouse, arrastras hacia abajo. Vamos a arrastrar hasta la fila número 20. Lo que va a hacer Excel en este caso es crear una serie con los días de la semana. Excel es un programa que está diseñado para generar series de datos de texto. Por ejemplo, si yo necesito generar una lista con los días de la semana o con los meses del año, basta que yo ponga el primer dato y automáticamente Excel va a generar la serie. Por ejemplo, si pongo en la primera celda lunes, automáticamente Excel va a botar martes, miércoles, jueves, viernes y en bucle. De manera que cuando llegue el último día de la semana, va a empezar nuevamente con el primero y así sucesivamente hasta la celda que yo le indique. Lo mismo sucede con los meses del año. Cualquier serie predefinida, Excel la realiza automáticamente. Enero. Y de la misma forma, regreso a la celda, me pongo en en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada, hago clic y sin soltar el botón del mouse, arrastro hacia abajo. También Excel está programado para generar listas de meses.
Cada vez que yo ingreso un texto a la hoja de cálculo, este se va a alinear al lado izquierdo de la celda. Esta alineación puede ser variada después utilizando las herramientas de alineación en la barra de formato. De esto vamos a hablar luego, pero en forma predeterminada siempre los textos se van a alinear a la izquierda. Otro tipo de dato que yo puedo ingresar en las hojas de cálculo son números enteros, tanto positivos como negativos. En la celda D1 voy a ingresar el número 1 y le doy Enter. Los números siempre se van a alinear al lado derecho, en forma contraria a los textos, siempre y cuando no haya sido aplicado algún formato de alineación previamente en las celdas. Entonces los textos se alinean a la izquierda y los números siempre se van a alinear a la derecha. Para generar una serie de números que avancen de uno en uno, una lista numérica, no basta con poner el primer número. Si yo hago la serie a partir de aquí, Excel va a entender de que quiero una lista de unos, unos, unos y unos. Voy a hacer clic en deshacer. Y lo que tengo que hacer es poner los dos primeros datos de la secuencia. Hago clic en la celda D2, ingreso el número 2 y acepto. Una vez que ingresé los dos primeros datos de la secuencia, selecciono las dos celdas, el rango de las dos celdas, y genero la serie arrastrando el puntito que está en la esquina inferior derecha. Lo arrastro hasta el final de la lista y ahí Excel automáticamente va a entender que quiero una lista a partir del 1 y que avance de uno en uno. Los dos primeros datos que ingresé marcan la pauta de la progresión de la secuencia, ¿no? En la columna E voy a generar otra secuencia un poco diferente. Supongamos que yo necesite una secuencia numérica que vaya de 5 en 5 a partir del 0. Voy a ingresar el 0 y enseguida voy a ingresar el 5. De esta forma, Excel va a entender de que necesito una secuencia que avance de 5 en 5 hasta la fila número 20. Ahí está. Avanzó hasta el número 95. Entonces siempre marco la pauta ingresando los dos primeros datos. Estas secuencias numéricas podrían ser tanto ascendentes como descendentes. Yo puedo, por ejemplo, aquí escribir el número 20 y abajo escribir el número 16. Voy a hacer una secuencia que descienda de 4 en 4. Entonces selecciono y arrastro el punto hacia abajo y suelto. En este caso ha llegado aquí hasta 0 y ahí ha agarrado ya lo que son los números negativos, ¿no? Y sigue descendiendo en la escala de números negativos. Muy bien, hasta aquí vamos a ver lo que es el ingreso de números enteros positivos y negativos. El siguiente tipo de dato que vamos a ver cómo se ingresa son los números decimales. Sobre este punto tengo que hacer una acotación muy importante. Hay algunas partes del mundo en que el separador decimal es una coma y en otros es un punto. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es el separador decimal que está utilizando nuestra computadora. Para esto hay que hacer una prueba muy sencilla. Ingresamos simplemente un número decimal utilizando alguno de los separadores. Si este número ingresado se pega a la derecha, se alinea a la derecha de la celda, significa que es el separador correcto. Si es que este número que hemos ingresado se alinea a la izquierda, significa que ese carácter separador decimal ha convertido todo el contenido en texto, ya que si tú combinas un carácter no numérico con números, automáticamente todo el contenido se convierte en texto. Por lo tanto, se va a alinear a la izquierda. En ese caso, debes corregir el separador decimal. Si pusiste un punto, lo cambias por coma y viceversa.
Para saber si es que nuestra computadora usa el punto o la coma como separador decimal, voy a ingresar, por ejemplo, 1,5, suponiendo que sea la coma el símbolo separador. Le doy Enter y puedo observar que mi número se ha quedado pegado al margen izquierdo. Eso me da a entender de que Excel está reconociendo este dato no como un número, lo está reconociendo como un texto. Entonces la coma no está correcta. Mi computadora no trabaja con coma como separador decimal, trabaja con el punto. Para hacer el reemplazo del símbolo, le doy doble clic nuevamente a la misma celda y ahí puedo editar. Puedo borrar la coma y escribir en su lugar el punto. Le doy Enter y automáticamente el número, el 1.5, se va a ir hacia la derecha, lo que me muestra que ya lo está reconociendo como número. Voy a crear una secuencia numérica que avance de medio en medio, o sea de 0.5 en 0.5. El siguiente dato que ingreso es el 2 en este caso. Selecciono ambos datos y te voy a enseñar una forma más rápida de generar la secuencia. Hasta ahorita lo hemos hecho arrastrando el punto, ¿no? Lo arrastro, pero si tú tienes ya series creadas antes o después de la columna que vas a generar, no hay necesidad de arrastrarlo. Tú pones el puntero en la misma ubicación y le haces un doble clic. Automáticamente con el doble clic se va a generar la secuencia que tú necesitas. Y Excel va a llevar esta secuencia hasta la fila que indica la columna anterior o posterior. Esto funciona siempre y cuando la columna esté al costado, sea inmediata. Si hay una columna en blanco entre una y otra, no funciona. Solo funciona si no hay ningún espacio entre una columna y otra. Muy bien. Otro tipo de dato que se puede ingresar en Excel son las fechas. Las fechas tienen un formato básico, un formato elemental, que es el siguiente. Voy a ingresar la fecha 15 de febrero del 2016. Entonces pongo primero el día, slash, el mes, no hay necesidad de tipear el 0, 02, de frente pongo 2, y las dos últimas cifras del año, 16. Presiono Enter y automáticamente Excel va a entender de que lo que he ingresado es una fecha. 15 de febrero de 2016. Puse solo 16 y ya le aumentó todo el año. Este es el formato de fecha que está configurado en mi computadora. Y generalmente es el formato de fecha que utilizamos en toda Latinoamérica. Pero hay computadoras que tienen un formato de fecha diferente. Por ejemplo, el formato americano te pone el mes primero, luego el día y enseguida el año. Entonces, antes de comenzar a trabajar con fechas en tu computadora, tienes que saber qué formato tiene tu sistema. Para esto haces una prueba muy sencilla. Ingresa la fecha 15 de febrero del 2016. Si es que el contenido se pega a la izquierda, significa que Excel no está reconociendo esa fecha como número, porque has puesto el mes y el día en forma invertida. Excel te va a decir que no existe un mes número 15. Entonces en ese caso tienes que cambiar el orden del mes y el día, porque siempre las fechas se tienen que pegar hacia el lado derecho, igual a los números. Las fechas son números con un formato cambiado dentro del programa, a tal punto de que tú puedes hacer operaciones con las fechas. Si tú restas dos fechas, te va a dar la cantidad de días que existe entre estas dos. Bien, una vez que ya estás seguro del formato numérico de fechas que utiliza tu computadora, ya puedes comenzar a ingresarlas. Si yo ingreso la primera fecha y enseguida genero una secuencia, una serie de datos a partir de una sola fecha,
lo que me va a dar Excel es lo siguiente. Fíjense, voy a ponerme aquí en la esquinita y le hago doble clic. Y automáticamente Excel va a generar una secuencia que avanza de día en día. Yo aquí me puedo dar claramente cuenta de que Excel sabe que el mes de febrero tiene 28 días y que febrero de 2016, el año 2016 específicamente, fue bisiesto. Por eso el mes de febrero tiene 29 días. Igual, si tú haces una secuencia de fechas, Excel te va a respetar los meses que tengan 30 y 31 días. Nunca te va a poner una fecha que no exista. Igual, al momento de ingresar, tú no puedes ingresar una fecha inválida. Por ejemplo, no puedes ingresar 31 de noviembre del 2016 porque recordemos que noviembre tiene solamente 30 días. Si yo necesito generar una secuencia de fechas que no avance de día en día, sino que avance en un tramo mayor, voy a hacer lo mismo que hice con los números. Voy a escribir primero los dos primeros datos. Pongo, por ejemplo, 1 de enero del 2017. Y enseguida voy a poner el 6 de enero del 2017. Esa secuencia va a avanzar cada 7 días, ¿no? Perdón, cada 5 días. Esa secuencia va a avanzar cada 5 días. 1, 6, 11, 16, 21, 26 y así sucesivamente. Si quiero generar una secuencia de fechas que, por ejemplo, muestre el primero de cada mes, tengo que escribir 1 de enero 2017 si quiero que comience en esa fecha la secuencia. Y enseguida escribo 1 de febrero del 2017. Selecciono ambas fechas y genero la serie. En este caso Excel va a entender perfectamente que necesito una serie de fechas que avancen de esta manera, que me muestre el primero de cada mes. Además, Excel me permite ingresar otro tipo de dato, que son horas. Las horas deben ser ingresadas en un formato de 24 horas. Es lo más adecuado, lo más recomendable. El formato de horas es el siguiente. Hora, voy a poner las 7, 2 puntos, los minutos, y si quieres también 2 puntos, los segundos. Los segundos son opcionales, puedes dejarlo como hora y minutos y Excel va a entender perfectamente que te refieres a horas. Este tipo de dato también lo considera como dato numérico, lo alineado a la derecha. También se pueden hacer operaciones con horas. Si yo genero una serie a partir de este dato, le hago doble clic aquí, va a generarme una serie que va a avanzar de hora en hora. Si yo necesito generar una serie que avance en un tramo diferente, digamos cada 15 minutos, pongo por ejemplo las 9 de la mañana, en este caso ya no voy a considerar segundos, las 9 de la mañana, y luego pongo las 9 y 15. Entonces selecciono los dos datos y genero la serie. Aquí ya tengo una serie que avanza en cada 15 minutos. Así como puedo crear series en forma vertical, también puedo crear series en forma horizontal. Agarro el dato o los datos, en este caso tendría que poner, si es una secuencia que requiere los dos primeros datos, pongo un dato al costado del otro. En este caso voy a hacerlo con uno solo y desde el mismo punto donde generaba la serie hacia abajo, arrastro hacia la derecha. De esta forma Excel va a generar una serie en forma horizontal. También es totalmente válido. El doble clic no funciona en este caso. Tienes necesariamente que
arrastrar el puntero para que se genere esta serie de datos. Hay otros tipos de datos que podemos ingresar en la hoja, como por ejemplo las fórmulas y funciones. De esos temas vamos a hablar en cápsulas posteriores. Hasta aquí entonces hemos llegado con la primera cápsula de este segundo módulo del curso de Excel básico. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias por tu atención. La segunda cápsula de este módulo 2 trata sobre edición de datos. En esta parte voy a trabajar con el archivo que lleva ese nombre, edición de datos, el mismo que puedes descargar desde esta página de Nesum Plus. El primer paso que vamos a ver es cómo mover un conjunto de datos que ya han sido ingresados en una hoja a otra zona dentro de la misma hoja. Lo primero que debes hacer es seleccionar todo el bloque que vas a desplazar. En este caso voy a seleccionar desde el título hasta el final de la tabla. Estoy en la hoja Mover 1. Una vez seleccionada, voy a ubicar mi puntero en el borde, en cualquiera de los 4 bordes de la selección. El puntero se va a convertir en una cruz negra con puntas de flecha en los 4 lados. Eso significa que ya está listo para el desplazamiento, este conjunto de datos, este rango de celdas. Entonces, una vez que ya toma la forma del icono, el puntero, haces clic y sin soltar el botón del mouse arrastras hacia otra zona de la hoja. Yo voy a mover la tabla hasta la columna F desde la fila 3, o sea, desde la celda F3. Una vez que ubicaste el rango de celdas en el lugar en el que quieres que esté, sueltas el botón del mouse y ya el desplazamiento se va a ver realizado. Ahora podrás observar de que los datos se mueven, pero los anchos de columna no se desplazan. Cuando hacemos esta acción tenemos que reajustar el ancho de columnas. Para hacer esto en forma más rápida, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el conjunto de columnas que abarca este rango de celdas, es decir, desde la columna F hasta la columna J, y vamos a hacer doble clic en cualquiera de los límites de las columnas a la altura de las letras, ¿sí? Cualquiera de ellas. Le haces doble clic y automáticamente todas las columnas seleccionadas se van a reajustar al ancho necesario. Bien, hacemos clic fuera para deseleccionar el bloque y ya está hecho el desplazamiento de este rango de celdas. En la hoja Mover 2A vamos a desplazar este mismo rango de celdas, esta misma tabla, de una hoja a otra. Es decir, vamos a llevarnos esta información, vamos a sacarla de la hoja Mover 2A y la vamos a colocar en la hoja Mover 2B. Para esto, seleccionamos primero el rango de celdas que vamos a mover y enseguida nos ponemos encima de la selección, colocamos el puntero encima de la selección y hacemos clic derecho. Aquí vamos a seleccionar la primera opción del menú que dice cortar. Si prefieres trabajar con el teclado, la combinación de teclas para este comando es Control X. Hacemos clic en cortar o presionamos Control X y va a aparecer una línea punteada en movimiento alrededor de nuestro conjunto de datos. Inmediatamente después de haber cortado, tienes que ir al área en donde vas a pegar este contenido. En este caso voy a ir a la hoja Mover 2B y lo voy a pegar en la misma posición. Para esto hago clic derecho en la celda A1 y selecciono la única opción de pegado que aparece en este caso.
Si prefieres utilizar el teclado, el atajo de teclado es Control V chica, Control V. ¿Okay? Una vez que has hecho este desplazamiento, igual que en el caso anterior, tienes que hacer el reajuste del ancho de las columnas. Vamos a volverlo a hacer. Selecciono todas las columnas que abarca este rango de celdas y hago doble clic en el límite de cualquiera de ellas. De esa manera las columnas se van a ajustar automáticamente. En la siguiente parte, en la hoja borrar y eliminar datos, vamos a ver las diferentes formas en que podemos nosotros eliminar los datos que ya han sido ingresados en una hoja. La primera forma es utilizando la tecla suprimir del teclado, que también está dentro del menú contextual que aparece al hacer clic derecho. Primero selecciono un bloque, voy a seleccionar los 3 primeros registros de esta tabla, Vega, Vera y Muñoz. Le hago clic derecho y aquí aparece la opción borrar contenido. Esta opción equivale a presionar la tecla suprimir en el teclado. Lo que hace este comando es eliminar el contenido de las celdas, pero el problema en este caso es que nos está dejando celdas en blanco, o sea, no ha eliminado el espacio, lo que ha eliminado es el contenido de las celdas. Entonces, en el caso que tú no quieras dejar, digamos, estos espacios en blanco, esta no es la mejor alternativa de eliminar datos. Voy a deshacer, voy a hacer clic en el botón deshacer para recuperar la información que he eliminado, para poderte mostrar cuál es la segunda forma en que podemos eliminar un conjunto de datos. La siguiente manera es arrastrando el conjunto de datos que está en la parte inferior hacia arriba, de manera que lo ponemos encima de los datos que queremos eliminar y de esa manera Excel los va a reemplazar. Hago clic en la celda A5, Aguirre, y voy a hacer una selección en bloque rápidamente utilizando un atajo de teclado. Este atajo es el siguiente. Presionas las teclas Control Shift y con la otra mano presionas la tecla flecha a la derecha. Eso va a hacer que se seleccione todo el conjunto de datos hasta el final de la tabla. Mantienes presionado Control Shift y presionas la tecla flecha hacia abajo y esto va a hacer que se seleccione todo el bloque hasta el final de la tabla. Con la barra de desplazamiento regresas a la parte superior de la hoja de cálculo y te pones en el borde superior de esta selección, de este bloque seleccionado. Haces un clic y sin soltar el botón del mouse arrastras 3 filas hacia arriba. Lo estamos poniendo encima de los registros que queremos eliminar. Sueltas el botón del mouse y el programa te va a preguntar si es que quieres reemplazar los datos que existen en esas celdas. Tú aceptas, es lo que queremos hacer justamente, y los datos van a reemplazar, y en este caso, a diferencia del primero, no dejamos ningún espacio en blanco. Entonces, si tú necesitas eliminar el espacio del todo, esta es una alternativa idónea para esto. Ahora, existe otra forma. Por ejemplo, acá voy a eliminar a Aguirre, Muñoz y Julio César. Este bloque de 3, utilizando otra forma, otro método, otro camino. Una vez seleccionado el bloque que vas a eliminar, haces clic derecho y enseguida haces clic en el comando que dice eliminar. Aquí Excel te va a mostrar 4 alternativas. Te va a preguntar qué es lo que quieres hacer. ¿Quieres desplazar las celdas hacia la izquierda? Es decir, a partir de la columna E en adelante, hacia la derecha, todo ese bloque quieres ponerlo encima de lo que estás borrando. Eso dejaría pues un espacio en blanco. Entonces esa primera opción
no es una buena alternativa. La segunda opción dice desplazar las celdas hacia arriba. O sea, elimina esas tres que tengo seleccionadas y todo el bloque de abajo lo va a subir. ¿No es cierto? Que es más o menos lo que hicimos hace un momento, pero en este caso lo hace automáticamente. La tercera alternativa es eliminar toda la fila. También podría servirnos siempre y cuando no tengamos otras tablas en las columnas siguientes hacia la derecha. Luego tienes para eliminar toda la columna. En este caso sería inadecuado porque nos llevaríamos las columnas desde la A hasta la D. Eso significaría que toda la tabla desaparecería. En este caso no es la alternativa más adecuada. Nos vamos a quedar con la segunda, desplazar las celdas hacia arriba. Hacemos clic en aceptar y de esa manera desaparecen los datos que quería eliminar. En la siguiente parte voy a enseñarte cómo copiar y pegar un conjunto de datos que ya tienes ingresado en la hoja. El programa te da diferentes opciones de pegado al momento en que vas a hacer esta acción. Lo primero que debemos hacer, como en el caso anterior en que movimos un conjunto de datos, es seleccionar toda la tabla, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción copiar. El atajo de teclado para esto es Control C. Cliqueamos en copiar y nos vamos a la hoja copiar y pegar 1B. Aquí tengo espacio para mostrarte 6 formas diferentes de pegado. La primera forma la voy a insertar en la celda D2. Hago clic derecho en ella y miren, en el lugar donde aparecía, cuando moví, aparecía una sola opción de pegado, ahora me aparecen 6 opciones de pegado. Cuando copias, te da todas estas opciones. Vamos a ver una por una en qué consisten. La primera opción de pegado copia y pega la tabla tal como estaba en el original. Le hacemos un clic para que se mantenga y ahí tienes la tabla tal cual estaba en el original. Mi tabla original tenía pues valores ingresados y en la última columna tenía una fórmula también, ¿no? La fórmula también la ha mantenido, es una fórmula que está multiplicando la cantidad por el precio unitario. En la celda D12 voy a pegar la misma tabla utilizando la segunda opción. La segunda opción se llama valores. A ver, vamos a ver cómo queda. Fíjate, al pegar como valores, desaparecen todos los formatos de celda. Han desaparecido los rellenos, han desaparecido las líneas, los textos del encabezado ya no están en negrita. Y además, ha eliminado la fórmula. En esta primera opción aparecía la fórmula tal como estaba en la tabla original. Y en este caso, solamente muestra en la barra de fórmulas, te muestra nada más el valor que indica la celda. Es decir, esta forma de pegado te elimina las fórmulas utilizadas y te mantiene solamente los valores. En la celda K2 voy a pegar la tercera forma, que es fórmulas. El pegado como fórmulas es muy similar al pegado como valores, pero tiene una diferencia muy importante. El pegado como fórmulas sí te mantiene las fórmulas, te elimina todos los formatos como en valores, pero te conserva la fórmula que has utilizado, las fórmulas o fórmulas que hayas utilizado en la tabla, las mantiene intactas. La cuarta opción de pegado la voy a poner en la celda K12. Esta opción se llama transponer. ¿En qué consiste la opción transponer? Lo que hace esta opción es convertir los datos que estaban en fila a columnas y los que estaban en columnas los pone en filas, es decir, invierte el orden de la tabla. Te mantiene los formatos
y te mantiene las fórmulas también. Solamente invierte el orden de la información, el orden de los valores o de los datos que tengas. La penúltima opción de pegado que vamos a ver la vamos a poner en la celda D22. Aquí hago clic derecho y me voy a la penúltima opción cuyo icono contiene un pincel. Esta opción se llama formato. Lo que hace esta opción de pegado es pegar solamente las características de formato de las celdas. No pega ningún contenido, solo las características de formato de las celdas. Acá, como ven, está pegando los rellenos de los encabezados y las líneas de toda la tabla. Hago un clic y ahí está. Esa es la opción de pegado de formato. Y la última opción de pegado la voy a poner en la celda K22. En este caso voy a pegar como vínculo. ¿A qué se refiere? Que los datos que estoy pegando van a estar continuamente vinculados con los datos de origen. Si tú observas en la barra de fórmulas, aquí lo que está mostrando es la ruta del dato original que está en esta celda. Me indica que en la celda K25, la que tengo seleccionada acá, está el dato que originalmente está en la celda copiar y pegar 1A, A4. Hoja copiar y pegar 1A, celda A4. Entonces, ¿qué sucede si en lugar de este 100, en la hoja original yo pongo 200? Regreso a la hoja copiar y pegar 1B y automáticamente ese valor va a cambiar, va a actualizarse, ya que se encuentra vinculado o enlazado con el dato original, cosa que no ocurre en ninguna de las otras formas de pegado. Si ven, el 100 se mantiene, no hay ningún vínculo de por medio. En esta última parte vamos a ver un poco sobre el manejo de columnas y filas dentro de un contexto de una tabla que ya hemos creado con datos que ya han sido previamente ingresados. Lo primero que vamos a ver es cómo puedo insertar una columna o insertar una fila dentro de una tabla. Por ejemplo, voy a insertar una columna al comienzo de la tabla. Para esto hago clic en la letra A de la columna para seleccionarla completamente. Enseguida hago clic derecho sobre lo seleccionado y me voy a la opción que dice insertar. Ahí está. Para insertar columnas tengo que seleccionar tantas columnas como voy a insertar. Por ejemplo, supongamos que yo aquí en la posición E quiero insertar 3 columnas en blanco. Selecciono la E, la F y la G. Es la cantidad de columnas que voy a insertar. Enseguida hago clic derecho encima de lo seleccionado y le doy a la opción insertar. Esto va a hacer que aparezcan 3 columnas en blanco. E, F, G están en blanco y la columna original que estaba en el último espacio ha corrido hasta la columna H. Para eliminar estas columnas insertadas hago lo mismo, selecciono las columnas que voy a eliminar, hago clic derecho y le doy clic en eliminar. Esto va a hacer que las columnas se borren, se eliminen, se vayan de la hoja. Muy bien, aquí en la primera columna que he insertado voy a poner las siglas de número porque voy a poner un número de orden a toda esta lista. Entonces nro.enter y lo que voy a hacer enseguida es copiar el formato de las celdas de encabezados, de las otras celdas de encabezados de esta tabla, para que luzcan igual, para que luzca igual que ellas. Para esto, hago clic en cualquiera de estas celdas, hago clic en el botón que parece es un icono de una brocha, le hago un clic para activarlo, se va a poner en gris, y enseguida hago clic
en la celda en donde voy a pegar el formato. Ahí está. Entonces, todas las características de formato de la celda original se van a pegar en la celda de destino. Aquí voy a crear una lista numerada. Recordarás, en videos anteriores hemos visto cómo crear una lista numerada rápidamente. Inserto el 1, el 2, selecciono ambos números y en la esquina inferior derecha le doy doble clic para que se genere automáticamente la lista numerada. Muy bien, de esa manera entonces yo puedo insertar en el lugar que yo quiera columnas nuevas, columnas en blanco para luego llenarlas de información, y también puedo eliminarlas cuando ya no las necesito, eliminar las columnas que tenía si es que ya no las necesito. Lo mismo que puedo hacer con columnas, también los puedo hacer con filas. Simplemente la selección pues es horizontal. Supongamos que yo quiero eliminar al señor Aguirre, al señor Muñoz y al señor Julio César, y quiero eliminar toda la fila. Selecciono las 3 filas, hago clic derecho y hago clic en eliminar. Esto va a hacer que esos 3 registros desaparezcan. Para volver a numerar esto, voy a seleccionar el 2 y el 3 y le doy doble clic en la esquina para que reconsidere la secuencia numérica. Bien. Otra cosa que puedo hacer con filas y columnas es ocultarlas. Yo puedo ocultar temporalmente información que tengo insertada en la hoja. Supongamos que no quiero que se vea la dirección, quiero que se vea solamente el número, apellidos, nombres y distrito, pero no quiero que se vea la dirección. En ese caso selecciono la columna que voy a ocultar. Si voy a ocultar más de una columna, debo seleccionarlas a todas al mismo tiempo. Una vez hecha la selección de la columna o columnas que voy a ocultar, hago clic derecho encima de cualquiera de las seleccionadas y enseguida me voy a la opción que dice ocultar. Entonces, la columna o columnas seleccionadas van a desaparecer temporalmente. Y enseguida, para volverlas a mostrar, hago clic en la C hasta la E, clic derecho, y le doy clic en mostrar. Esto fue un recuento de cómo se ocultan y vuelven a mostrar columnas, cosa que vimos en el primer módulo de este curso. Lo mismo sucede con las filas. Como recordarán, también yo puedo seleccionar un bloque de filas, hacerle clic derecho y ponerle ocultar. Y enseguida, para volverlas a mostrar, selecciono desde la 4 hasta la 14 y le doy mostrar. De esa manera pues yo puedo hacer todas las modificaciones que necesite dentro de un conjunto de datos que ya ha sido insertado en la hoja. De esta forma hemos terminado con el segundo módulo de este curso de Excel nivel básico. Nos vemos en el siguiente módulo. Gracias por tu atención.